paso. Nada más quería que me contaras algo. Tú eres salvadoreño, ¿verdad? Sí, sí, soy del Salvador, de hecho. Y nos pudieras contar un poco cómo es que te has mudado a Uruguay y cómo es que estás trabajando por allá, cuál es tu trayectoria en Android. Sí, yo empecé desarrollando Android alrededor del 2015. Estábamos bueno, de parte de la Universidad de la Universidad Don Bosco salió un programa de desarrollo de aplicaciones móviles y estuvimos, hay un par de personas más que realmente fue la primera promoción como una carrera técnica enfocada en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ingeniería en mobile. A partir de ahí fue que me gustó un poco más lo que tenía que ver con Android en general, me gustaba mucho el ecosistema que tenía, la comunidad que existía en ese momento, porque estuve leyendo mucho sobre lo que existía en ese momento. Y después de un tiempo fui a terminar a lo que es Aplaudo Studios, y en Aplaudo Studios estuve trabajando alrededor de 2 años, que fueron uno de los mejores, o sea, ha sido de los mejores espacios de trabajo que he tenido. Estando en Aplaudo, yo recibí una oferta de parte de Pedia, que es una empresa de delivery que se formó acá en Uruguay y básicamente la tomé porque me pareció una oferta muy buena y bueno, así ha sido como el trayecto. Ahora llevo ya casi 5 años trabajando en Android y o sea, ha sido una experiencia bastante bonita. Hey, súper, muchas gracias por contarnos tu experiencia. Bueno, entonces yo te voy a dar paso. Puedes compartir tu pantalla para que puedas mostrarnos tu presentación sobre Jetpack Compose. Sí. Kevin Gómez, desde Uruguay, él trabaja en Overactive. Y bueno, ya nos contó que tiene 5 años de experiencia siendo Android Developer, que es salvadoreño, trabajó en Applaud Studios. Y aquí los dejo con su presentación de comenzando con Jetpack Compose. Adelante, Kevin. Hola, bueno, la idea de la charla es introducirles un poco lo que tiene que ver con Jetpack Compose, que es una nueva forma de estar construyendo las vistas a nivel general en lo que tiene que ver con Android. Es decir, es algo que ha sido muy nuevo, todavía están en la etapa de desarrollo de lo que es la librería, pero es algo que vale la pena empezar a verlo. Entonces, hay como un par de cosas que hay que entender antes. No me voy a dedicar a explicar detenidamente qué es cada una de esas cositas, pero básicamente vendría a ser algo muy parecido a esto. Nosotros tenemos que el Declarative UI, nosotros vamos a estar trabajando con lo que son, o sea, se podría mencionar que son componentes visuales que están reflejando cambios en base a un estado. ¿Y cómo se ve esto realmente en la parte actual en Android? Nosotros podemos decir de que es muy común, de hecho, estar manejando lo que son los manejos de errores a una pantalla que tiene un listado de productos que se tiene que conectar a network. Es decir, tiene que hacer una petición HTTP y vamos a tener que listar todos los objetos del JSON o de lo que sea que estemos, o sea, de lo que sea que nos esté trayendo la data, pero por lo general vamos a estar pasando en estos 4 estados, lo que es el loading, el error, algo si puede estar vacío, y por último, si hay productos o no. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es de que en un UI declarativo se espera de que cada uno de estos estados sea un componente, es decir, una vista que se especializa exclusivamente en venir y darte algo que te refleje que el componente estaba cargando, de que es un error, de que está vacío o de que ha traído algo en general. Entonces, en este caso, funciona muy parecido a esto. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando de forma tradicional, nosotros vamos a tener más o menos algo parecido a esto, si estamos utilizando lo que es Live Data o algo que te esté relacionando como eventos. Entonces, esos eventos o estados nosotros los vamos a estar traduciendo a algo muy parecido a esto. Es decir, vamos a tener un state por cada uno de los estados que habíamos visto en la parte interior y vamos a tener un medio que se va a encargar de venir y reemplazar toda la vista y que podría incluir, no sé, si tiene imágenes, textos o algo que está tachado a la vista del padre, esto se va a ir reemplazando y, digamos, vamos a tener que declarar y hacer esos cambios de forma directa. Entonces, ¿qué es algo que se tiene que ver más o menos cuando estamos hablando de un patrón, o sea, de un UI declarativo? Por ejemplo, tenemos algo muy parecido, solo que en este caso es una función
que está recibiendo el mismo resultado, y lo que estamos haciendo en ese caso es venir y sustituir el cuerpo que tiene esa función por otras que tienen más. Es decir, es algo muy similar en este aspecto, pero nosotros estamos sustituyendo todo lo que tiene que ver con esa funcionalidad de forma utilizando únicamente un nuevo componente. Es decir, el componente va a saber cómo se va a tener que dibujar, va a recibir el estado y va a tener que reaccionar a ellos. Entonces, podemos decir de que cuando estamos hablando de un UI declarativo, es básicamente que el UI va a ser igual a funciones que están reaccionando, que contienen estados. Y, por ejemplo, en el caso anterior estamos hablando de una pantalla que está recibiendo alrededor de 4 estados. Esos 4 estados están viendo reflejados y adentro de ese mismo estado está teniendo más funciones. En este caso son cada uno de los componentes. Entonces, también, como parte de lo que tiene que ver de que el UI declarativo no es algo nuevo y que se haya inventado por Android, hay tecnologías que han estado utilizando más o menos esto, o sea, que han estado utilizando esto de forma constante. En este caso está React, Flutter, que son parte de lo que lo que podemos considerar como un desarrollo híbrido. Y en el caso de iOS tenemos lo que es SwiftUI, que es una librería bueno, que ha tomado un poco de valor y está muy buena. Y luego tenemos la parte nativa de Android, que es parte de los componentes de Jetpack Compose, que es Android Compose. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar nosotros para empezar a estar trabajando con Jetpack Compose? Vamos a necesitar un par de cositas. Las primeras es que vamos a necesitar estar trabajando de momento con Android Studio Canary. La versión que lo soporta actualmente es la 4.2. Y los pasos para poder obtener o poder crear lo que tiene que ver con un proyecto inicial son bien sencillos. Es únicamente creamos un nuevo proyecto, nos vamos a la parte de seleccionar una Empty Compose Activity y con eso estaríamos ya generando el primer paso para empezar a trabajar con el proyecto. Algunas cosas que hay que mencionar cuando estamos hablando de Jetpack Compose es que utiliza bastante lo que son las librerías. Entonces, nosotros vamos a estar viendo que vamos a estar declarando, o bueno, que el proyecto que nosotros generamos nos va a traer este tipo, o sea, nos va a traer estas librerías implementadas ya en nuestro build.gradle. Va a traer la versión del Compose y vamos a estar utilizando lo que es el layout, material y el tooling. Todas esas herramientas son las que nos sirven a nosotros para generar y empezar a estar creando lo que son los componentes visuales de Jetpack Compose. También es importante mencionar de que Jetpack Compose hay que hacer cambios también dentro de la etiqueta de Android, siempre dentro del mismo build.gradle, más que todo para hacer target a que vamos a estar utilizando features de Java 1.8 y algunos componentes que son de configuración. Por ejemplo, necesitamos setear que el Compose, de los build features, necesitamos setear que el Compose esté hecho en true y demás. Afortunadamente, Android Studio, cuando nosotros estamos creando el proyecto, hace todo este proceso automáticamente y ya tienes un proyecto creado. Con las cosas que vamos a estar viendo, es muy similar a lo que es o sea, cuando se genera una empty activity, es decir, te genera un texto que generalmente te dice hello world. Cuando está trabajando con Jetpack Compose, te genera algo similar, pero en lugar de estar trabajando con Hello World, lo que hace es que te genera esto. Es decir, hay cosas que son muy importantes de notar y es que no estamos haciendo el set content view en ningún lado y tampoco estamos haciendo ninguna referencia a un layout, sino que hacemos referencia a esta función setContent, que es parte de la librería de Jetpack Compose, y dentro de esta empieza a generarse todos los componentes que va a tener la librería. Y en este caso tenemos una función llamada greeting Android. Esa greeting es una función que se compone básicamente de eso. Es una función que tiene un parámetro y dentro del parámetro, y dentro de la misma función contiene otros componentes que son parte de la librería de Compose. Entonces, por ejemplo, cosas que podrían parecer nuevas es que Composable es una anotación que vamos a estar utilizando bastante
Y todos los elementos que estén dentro de una función que se quiera trabajar como, como parte de una pista deberían de ser anotados con esta etiqueta. Esta etiqueta no es que agregue código ni nada por el estilo, funcionaría más bien como una parte de la sintaxis para poder estar trabajando con Japan Compose. Es decir, si nosotros estamos agregando una función dentro de Creating y esa función nosotros quisiéramos que tuviera vistas, si no tiene la etiqueta Composable, no va a poder ser renderizada a través de esta. Y luego tenemos la parte que es el text, que es uno de los componentes ya internos de lo que tiene la librería. Es decir, la librería te da un set de herramientas bastante útiles para que tú puedas ir creando tus vistas a partir de ellas. Luego también dentro del mismo sample o digamos dentro de la misma creación del proyecto, nosotros vamos a ver lo que es una pequeña función llamada, anotada también como preview. El preview lo que nos ayuda es que nosotros vamos a poder ver cómo se ve un componente en específico y lo vamos a poder ver a nivel de nuestro IDE. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder renderizar ciertas cosas. Por ejemplo, si estamos pensando o generando contenido y queremos validar que el largo de una línea, cómo se va a ver en diferentes dispositivos, eso se puede configurar a través de los previews. Entonces, te quita como esa necesidad de estar yendo a los XML y estar escribiendo el tools, 2.Android, y tener que pasar un valor extremadamente largo para poder saber cómo se va a ver. Y eso te va a ayudar a que tengas diferentes previews de cómo se puede comportar un componente recibiendo diferentes parámetros. Al final, lo que nosotros logramos ver es algo muy parecido a esto. Es algo muy sencillo, es decir, solamente estamos viendo en sí el componente tal cual, más no todo lo que tiene que ver con la actividad o cómo se ve, o cómo se va a ver en una pantalla completa. Eso tiene sus ventajas, que es eso, o sea, la gran mayor ventaja es que vos, o sea, vas a poder como generar mucho contenido de prueba y vas a poder estar generando previews de cómo se va a ver con este formato, cómo se va a ver con esta línea de texto, con esos colores, entre otras cosas. Y digamos que la desventaja que tiene actualmente lo que es el preview es de que se tiene que compilar el proyecto primero para poder renderizar todas las vistas a nivel del IDE. Es decir, que antes de poder ver cómo se va a ver el preview en nuestro IDE, nosotros tenemos que tener una build successful y estar corriendo en un dispositivo. Siguiendo un poco cómo se va a ver este proyecto recién creado es esta forma. O sea, es una pantalla súper básica y como les dije, o sea, emula lo que es el Hello World de lo que existe cuando se crea una empty activity. Ahora vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros vamos a poder agregar un poco de dinamismo, nuestra personalización a cada uno de nuestros componentes. Para eso nosotros utilizamos lo que se conoce como un modifier. Y tal cual su nombre dice, va a ir a modificar cada una de las propiedades que pueda tener un elemento o un componente. Entonces, si nosotros hablamos de este primer modifier, nosotros estamos diciendo que va a tener un padding de 8 dps, va a tener un alto de 25 dps y que aparte va a tener un width que va a tomar todo lo que el padre tenga. Es decir, va a ser como una pequeña tarjetita que va a tener un 25 de alto y va a cubrir toda la pantalla. También podemos hacer cosas un poco más especializadas. Por ejemplo, hablando sobre lo que es el text, nosotros vamos a poder cambiar su estilo, es decir, vamos a poder cambiar su color, vamos a poder cambiar cómo se va a estar alineando y vamos a poder cambiar incluso el tipo de familia a la que él pertenece. Esto nos va a traer como resultados que, digamos, todo esto que se definía en el XML ahora está extraído y nosotros vamos a estar manejando de una forma un poco más precisa y un poco más amigable y va a quedar únicamente a nivel de código, porque todas estas son funciones de Kotlin. Entonces, es como un poquito más fácil de poder leer, incluso de poder aplicar, porque no te vas a estar teniendo que mover hacia lo que es el XML, luego te vas a regresar tu código, en el código vas a tener que cambiar algo y en el XML probablemente
o sea, si quieres que se vea exactamente igual, vas a tener que cambiar algo. Entonces, esto es un solo cambio que se define a nivel de código de Kotlin y se agregan en las funciones de Compose. Y acá hay otro ejemplo un poco más complejo. Nosotros tomamos el modifier, le ponemos que es un width y un height de 200 puntos. Aparte de eso, vamos a estar dibujando una sombra con una elevación de 8 y va a tener una forma redondeada de 100 puntos. Y también vamos a dibujar lo que es una línea del borde de lo que se está sucediendo. Entonces, se pueden hacer cosas que digamos que en XML requieren un poquito más de venir y estar construyendo custom views para tener una forma circular o tener una forma redondeada para algo en específico y que pueda tener una sombra y demás. Por lo general nosotros nos vamos a ir con algo que es una custom view, más si queremos reutilizar esa misma vista. Entonces, con los modifiers, esos podrían incluso quedar a niveles de constantes y esas constantes se podrían estar reutilizando en cada uno de los elementos que nosotros necesitemos que tengan esa propiedad. De todo lo que vimos anteriormente, el resultado final es algo parecido a esto. Es decir, cambiamos lo que tiene que ver con el color del texto, le cambiamos el tipo de familia que tenía y lo alineamos al centro. Ese es el ejemplo que está acá al lado izquierdo. Y luego por el otro lado, aquel que tenía que tener un alto de 200 y un ancho de 200 y iba a ser circular, iba a tener una sombra, iba a tener un borde, se va a ver reflejado en esta imagen del cachorrito. Entonces, como ven, es muchísimo más sencillo tratar de estar jugando con lo que tiene que ver con los componentes de Jetpack Compose que tratar de replicar esto mismo en lo que es un XML. Y luego hay otra cosa que es muy importante cuando se quiere estar entrando de lleno a lo que es Jetpack Compose, que estos son los cambios de estados o los states. En sí, el verdadero valor que te da utilizar Jetpack Compose es que tú vas a estar pudiendo reaccionar a los cambios, que estos mismos estados van a estar cambiando en constante, digamos, con la interacción del usuario, por alguna petición asíncrona o cualquier pequeño detonante que el resultado sea esto, un cambio de estado. Entonces, para entender un poco lo que es el concepto, es algo muy parecido a esto. Se define de un estado y se utiliza un color. Y luego ese mismo color o ese mismo estado que estaba generando lo vamos a poder utilizar más adelante en otras propiedades. Por ejemplo, si queremos dibujar el background de algún elemento o algún componente visual, nosotros vamos a poder tomar ese color. Entonces, si no está seteado ninguno, por lo general lo va a dejar como en blanco. Es decir, no va a tener fondo, va a ser transparente, se van a poder sobrelapar las vistas, entre otras cosas. Pero lo poderoso de lo que es manejar los estados es que si nosotros venimos y hacemos un cambio de color, en este caso queremos que el color sea rojo, nosotros vamos a ver ese cambio reflejado en el componente dibujado en la parte de atrás de forma automática. Es decir, nosotros no vamos a tener que ir a cambiar las propiedades de esa vista y venir y decir, ok, vamos a cambiarle el background y el background va a tener un color de este. Sino que una vez el cambio del estado se ha detectado, esto va a reaccionar y va a actualizar el color del mismo. Lo mismo pasaría si nosotros cambiamos a un color azul. Automáticamente el background va a detectar, ok, mi estado cambió, no es exactamente igual al que tenía anterior, entonces tengo que actualizar el resultado que yo estoy mostrando al usuario de forma visual. Esa es la gran ventaja que tiene estar utilizando Jetpack Compose. Todo lo que tiene que ver con cambios de estado o cambios de data o interacciones del usuario van a ser posibles de manejar a nivel de estos. O sea, son states y los states no vamos a tener que modificar nada en lo anterior para ver el resultado final ya visto en el componente. Entonces, para detallar un poquito más en lo que tiene que ver con los estados, nosotros tenemos un user state y asumamos que vamos a tener un texto que va a decir que el current user está en algún state. Entonces, por ejemplo, si el usuario está idle, es decir, no se ha conectado un par de tiempo, no hemos detectado que está escribiendo o algo,
nosotros podemos decir de que el estado actual que tiene el usuario es idle. Pero si alguna vez nosotros detectamos que el usuario volvió a estar interactuando con la aplicación, mandó algún mensaje, inició algún chat o algo por el estilo, nosotros vamos a poder cambiar ese mismo estatus y el current user va a cambiar de idle a activo. Y este cambio también lo vamos a ver automáticamente en cada uno de nosotros, o sea, en los componentes que están escuchando este state. Ahora, para ver cómo funciona lo que son los estados en Jetpack Compose, pasemos a la siguiente diapositiva. Nosotros, como les dije, todo lo que tiene que ver con el Jetpack Compose son funciones. Entonces, cada función que nosotros vamos a estar creando va a tener que ser anotada con la notación composable. Y nosotros vamos a poder llamarlas como queramos. En este caso, nosotros estamos recibiendo dos parámetros, el count y el update count, que es un método que se va a ejecutar. Y también este click counter tiene dentro otro componente que también es parte de la librería de Jetpack Compose, que es un botón. Entonces, el botón recibe la propiedad de un clic y dentro de la misma función del botón, porque otra vez, cada una de estas componentes de Jetpack Compose son funciones, dentro de la misma función tiene un text, que este text también es otra función. Y lo que va a hacer es que va a decir de que el botón va a tener un texto que dice I've been clicked n times. Entonces, si nosotros clicamos, el objetivo es que si nosotros clicamos este botón, el contador va a ir aumentando y el texto que tiene el botón va a ir cambiando de igual forma. Entonces, esto es como lo importante que tiene esta porción del código, es que nosotros al momento de hacerle un clic, nosotros estamos ejecutando la función del update count y le estamos sumando al count que ya habíamos recibido el valor de 1. ¿Cómo vamos a nosotros a estar viendo esto ya una vez nosotros tengamos implementado el componente? Lo vamos a ver de una forma así. Es otra función, que es otro composable, que contiene el click counter, que es un composable, y nosotros definimos el state. El state va a empezar en 0. ¿Por qué? Porque la primera vez que se lanza la aplicación no hemos detectado ningún cambio. Entonces, el estado inicia en 0, pero cuando el botón así es cliqueado, nosotros retomamos este counter state y nosotros le estamos asignando el valor que tiene la función que se está ejecutando luego en un clic del botón. Es decir, que nosotros al tener el nuevo valor se lo asignamos al estado del counter y eso automáticamente va a ver el cambio reflejado a nivel de UI. Ahora, esto es como un ejemplo muy sencillo de cosas que se pueden hacer y estamos modificando únicamente una porción del texto. Pero también Jetpack Compose nos permite cambiar otras propiedades dentro del mismo. Por ejemplo, si queremos cambiar una imagen, el tamaño de una imagen, por poner un ejemplo donde estamos manejando propiedades que quizás no sean tan fáciles de cambiar si estamos utilizando un approach con XML, nosotros empezamos muy parecido a la forma anterior. Tenemos que definir un state. En este caso es un toggler y está recibiendo un booleano. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Es que cuando pasemos a ver lo que tiene que ver con el height y el width, cuando nosotros pasemos a ver lo que tiene que ver con el height y el width, la propiedad estamos haciendo uso de una de las características que tiene Kotlin, que digamos, si nosotros, cada una de las condicionales se puede, o sea, es como una declaración, entonces nos puede regresar el valor. Entonces, hacemos como que si el valor del toggler es true, el tamaño va a ser de 200. De lo contrario, el tamaño va a cambiar a ser de 300. Y en un clic también venimos y cambiamos, o sea, invertimos lo que hace el valor del toggler, es decir, de que si se cliquea y el valor del toggler era true, va a cambiar a false, y si era false, va a cambiar a true. Pero lo importante es esto, de que nosotros podemos definir como la propiedad de un modifier y poderlo cambiar automáticamente cuando nosotros hacemos alguna interacción. Nosotros vamos a ver el resultado de esta forma. Es decir, acá si el usuario ha cliqueado 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, etc., se va a ver el resultado cambiado directamente en lo que tiene que ver con el texto.
De ahí, por otro lado, si el usuario hace clic en la imagen va a ir cambiando de tamaño automáticamente. Entonces, esas son algunas de las propiedades y ventajas que tiene estar trabajando con Jetpack Compose. O sea, ganamos este valor de estar reaccionando a cambios de estado. Y esto no solamente implica a pequeñas cosas como esto, cambio de propiedades. O sea, si tenemos un componente que se tiene que redibujar completamente, también vamos a poder modificar las propiedades para que ese componente crezca a su totalidad, muestre parte de la información, que parte de la información se vaya a ocultar o que se reciba nuevos sets de información, y todo esto manejado siempre desde la misma, desde el mismo componente de Jetpack Composable. Y una de las cosas que como desarrolladores Android tenemos muy claras es que muchas de las vistas en las aplicaciones son listas. Es decir, por ejemplo, tenemos Twitter. Twitter, todo lo que tiene que ver con el feed de los posts, de los tweets y demás, es una lista infinita y los usuarios pueden ir scrolleando en ella. Al igual que, por lo menos en la parte de donde están, si quieres comentar, retweetar, hacer like a algo, incluso compartir, también lo podríamos considerar como un listado de recursos agrupados. Entonces, nosotros, ese mismo concepto de tener listas y que hay como grupos de componentes visuales o grupos o sea, son grupos de vistas que están como ordenadas de alguna forma, es algo que nosotros tenemos que llevarnos a Jetpack Compose. Y, por ejemplo, esta aplicación, perdón, también utiliza listas, solo que en lugar de ser un scroll o vertical, utiliza una horizontal. Entonces, ¿cómo es que Jetpack Compose nos ayuda a estar trabajando todo el tema de las listas? Jetpack Compose nos agrega ciertos, o sea, ciertos componentes marcados como funciones. En este caso, si nosotros quisiéramos hacer un stack de vistas de manera vertical, nosotros podemos utilizar el componente de columna o column y poder empezar a estar dibujando cada uno de las vistas que va, o de los componentes que va a tener dentro de cada una de las filas. Entonces, en este ejemplo es bien sencillo. Tenemos un listado de personas, Pedro, Juan, Marta, Nelson, Marcia, y tenemos una columna. Y algo que es muy importante acá es denotar de que los names .for each, nosotros estamos haciendo una llamada a una colección, o sea, estamos haciendo uso de las funciones de las colecciones que tiene Kotlin para poder estar dibujando cada uno de los elementos a través a través de la columna. Esto tiene muchas ventajas. ¿Por qué? Porque no estoy utilizando un adapter para decirle a un list view, ok, mira, este es el set de datos que tenemos que dibujar, sino que automáticamente utilizando la propiedad de columna y recorriendo toda la colección, yo puedo estar generando las vistas. Entonces, da esa pequeña ventaja también. O sea, todo lo que tenía que ver con complejidad que nosotros veíamos al tratarse de un adapter, de un view holder, de un recycler view adapter, y todo ese tipo de cosas que se utilizaban para poder estar manejando esto como set de datos, se ve reducida la cantidad de código de forma muy grande, y también nosotros estamos diciéndole, ok, por cada uno de estos yo quiero que hagas esto, y es lo que va a hacer realmente. Entonces, de ahí, por ejemplo, también si nosotros quisiéramos implementar algo similar, pero en este caso de forma horizontal, es decir, de que los elementos se agrupen uno después del otro, pero de forma horizontal, tenemos básicamente lo mismo. Tenemos un listado de nombres, Pedro, Juan, Marta, y en este caso no vamos a estar utilizando column, vamos a estar utilizando una row o una fila, y la implementación de cómo se van a ver los componentes dentro de esta misma fila es exactamente igual. O sea, venimos, tenemos una colección, la colección la empezamos a recorrer y empezamos a generar los componentes que nosotros queremos que se vean en esa fila. Es decir, empezamos haciendo un for each y empieza a dibujar cada uno de los textos. Ahora, estos, tanto column como row, realmente no son
muy óptimos para listados que son muy grandes. Y para eso Jetpack Compose también nos da un elemento que se llama Adapter List, al menos en la versión 13. En la versión 14 esto se dividió en dos componentes. Pero ese Adapter List lo que viene a hacer es como el Recycler View que nosotros manejamos de forma general en Android, y tiene esa propiedad de que todas las pistas, o sea, que puede manejar grandes cantidades de datos, y va a ser muchísimo más óptimo que estar tratando de renderizar cada uno de los componentes tal y como lo maneja el column y row. Entonces, más o menos, ¿cuál es la diferencia realmente que tiene un adapter list versus un column y un row? Aparte de que es más óptimo para poder manejar set de datos más grandes, la implementación de cómo se usa es un poco diferente. Acá igual, nosotros tenemos un listado de sándwiches, o sea, sándwich de jamón, de queso, los de albóndigas, que son de los mejores, pero cuando nosotros generamos este listado, también vamos a estar utilizándolo en el adapter list. El adapter list lo que nos va a generar a nosotros es la oportunidad de que en parte de los parámetros que nosotros vamos a poder definir a esta función, porque todos los componentes de Jetpack Compose son funciones, es de que vamos a poderle pasar la colección. Y en este caso son sándwiches. Y dentro de eso, todo lo que se va a ejecutar dentro de este mismo método va a ser otra función composable que va a dibujar la celda del propio sándwich. Y lo vamos a poder manejar de esta misma forma. Ahora, casos que van a ser, digamos, más fáciles de manejar, incluso ahora que utilizando un Recycler View normal, es de que el Recycler View nosotros tenemos que manejar view holder por cada tipo de vista, y esos view holders deberían de estar apuntando a un layout. Si nosotros detectamos, por ejemplo, de que alguno de estos sándwiches, no sé, es vegano y necesita presentarse de una forma completamente diferente, porque la aplicación se especializa en diferenciar los sándwiches por alguna razón, entonces nosotros vamos a poder estar manejando esos cambios o esas celdas simplemente haciendo cosas como un when, se detecta la propiedad que queremos estar validando, y cada una de las versiones nosotros vamos a poder estar dando una función diferente que es una celda, y eso sería todo. No necesitamos estar diciéndole a un adapter, ok, va a tener tres tipos de vista. No necesitamos decirle cuánto va a ser el tamaño de este listado tampoco, y él va a entender y lo va a empezar a dibujar por su lado. Cuando, habiendo visto estos tres ejemplos, nosotros logramos algo parecido a esto. Tenemos un listado de forma vertical del lado izquierdo, que sería el ejemplo de la primera versión, donde estamos viendo todos los nombres que habíamos agregado: Pedro, Juan, Marta, Nelson, Marcia, Alicia y en este caso Jimena. Y también tenemos la parte de lo que tiene que ver con hacerlo de forma horizontal. En este caso, incluso por un tema de recursos, o sea, del tamaño de las pantallas, utilicé menos elementos, pero es lo mismo: Pedro, Juan, Marta. Y los estuvo organizando de forma horizontal uno después del otro. Por otro lado, cuando nosotros estábamos hablando de los sándwiches, nosotros vemos que incluso el adapter list nos da la oportunidad de que se pueda considerar un scroll. Y esto es bastante bueno, porque si nosotros quisiéramos hacer un scroll horizontal en la versión 13, nosotros tendríamos que implementar un horizontal scroll view, para poder empezar a poblarlo de elementos, y estos elementos se van a ir viendo reflejados y vas a poder hacer el scroll. Que por lo mismo, o sea, no es algo que sea tan óptimo por el formato que tiene. Ahora, en la versión 14, eso no es que se haya corregido, salió un nuevo elemento que es, que es para poder manejar el mismo adapter list, pero de forma horizontal, porque en la versión 13 el adapter list no soporta tampoco el scroll horizontal. Entonces, en la versión 14 de la de desarrollo, empezaron a corregir como, o bueno, a decir que sí necesitamos algo que se comporte como un adapter list, y fue lo que empezaron a estar implementando. Entonces, ya para si nosotros queremos un listado de ítems que es muy grande, esta es la opción que se debería recomendar, que es irse por lo que es un adapter list. Y
Otra de las ventajas que tiene estar trabajando con estas mismas listas es que de igual forma vamos a poder estar haciendo, o bueno, vamos a poder estar escuchando los cambios de los estados en cada uno de los listados. Por ejemplo, si nosotros recibimos que en los sándwiches se agrega una orden perdón, se agrega un nuevo sándwich o se quita un nuevo sándwich, eso nosotros lo vamos a poder estar manejando, simplemente cambiando la colección que se le está enviando al adapter, y el adapter va a empezar a removerlo, ya sea en la posición en la que esté, entre otras cosas. Y ese cambio nosotros lo vamos a ir viendo reflejado a nivel de nuestro UI. ¿Cómo nosotros logramos esto? Vamos a ver algo que ya, digamos, es exactamente lo mismo. O sea, tenemos una adapter list y tenemos una data de sándwiches. Lo diferente acá es esta porción de código, este parámetro que recibe la función. Es decir, estos sándwiches no está haciendo, o sea, no es del tipo mutable list, no es un list, sino que es un model list. Ahora, el model list extiende de mutable list, pero tiene una propiedad que le permite estar pendiente de los cambios que ha estado teniendo. Es decir, si el tamaño cambia, el model list detecta, ok, si esta colección ya no es el mismo o ya no tiene los mismos elementos que tenía anteriormente, entonces es motivo para que le pueda decir a la función de que tiene que actualizar su vista. Y para verlo un poco más a nivel de interacción de nuestro lado, se dibujaron dos botones, uno para aumentar la cantidad de sándwiches y la otra para reducir la cantidad de sándwiches. Y esos sándwiches se están yendo a tomar de un banco de datos, que es una lista que contiene cada uno de los objetos del sándwich. Pero aquí también nosotros estamos viendo eso, o sea, nosotros estamos cambiando los valores que tiene el listado de sándwiches, le estamos cambiando, le estamos agregando, y también estamos haciendo que el count sea diferente. Y acá es el ejemplo lo que les estaba mencionando. O sea, nosotros vamos a poder generar una model list utilizando también las funciones que ya nos trae lo que es Jetpack Compose. O sea, en lugar de utilizar una list of o una mutable list of, Jetpack Compose nos da este model list of que ya genera un listado vacío y que va a poder estar escuchando cada uno de los cambios. Entonces, no cambia en muchas cosas. Este model list lo recomendaría utilizar únicamente en la parte de la vista, más que todo porque, o sea, los otros elementos no te van a aportar mucho si lo quieres hacer, o si quieres manejar algo en la capa de negocio. Pero, o sea, existe este elemento y lo vas a poder, o sea, y se va a poder estar modificando. Luego acá, de igual forma, cuando se hace un clic, lo que les mencionaba, o sea, el model list de sándwiches viene y agrega un nuevo sándwich, o en el caso de que se quiera quitar, lo remueve en la última posición. Esto se ve de una forma parecida acá. Tenemos los dos botones y tenemos el listado. Si nosotros empezamos y, digamos, se agrega un nuevo elemento, es decir, hacemos clic en el add sandwich, esto va a modificar el valor inicial y lo va a agregar. El listado va a detectar el cambio y el listadapter va a ver y va a reaccionar a ese cambio y se va a ver reflejado en lo que tiene que ver con el usuario. Tenemos todas las mismas ganancias, o sea, que se puede hacer un scroll de que podamos estar quitando los elementos y de que estén estaqueados como un recycler, es decir, una lista de forma vertical. Ahora, el list adapter, como les estaba mencionando anteriormente, no tiene una forma de trabajar elementos de forma horizontal o de grilla. Para la versión 14, el grid todavía no es algo que esté contemplado, pero hay, digamos, pequeñas como workarounds, que es, en lugar de estar manejando una celda que solamente contenga un elemento, se maneja una celda que contenga la cantidad de celdas o de, digamos, la cantidad de la grilla que va a tener una fila. Es decir, si una grilla es 5x5, va a tener en la fila, va a tener los primeros 5 elementos, y es donde se empiezan a jugar otra vez con las partes de las colecciones de Kotlin, porque las colecciones nos permiten estar tomando elementos de
de 5 en 5 o de 3 en 3, entre otros. O sea, nosotros podemos definir un rango de cuánta data queremos ir a traer. Como eso se los había mencionado, y ahora en la versión 14 la forma de trabajar el horizontal cambió, entonces ya es algo que se podría ir empezando a trabajar de mejor manera, pero o sea, es una librería que está en constante desarrollo y estamos viendo todavía algunos de los esfuerzos para poder llegar a ofrecer algo un poco más amigable para el usuario final. Ahora, Jetpack Compose, ¿qué es lo bueno que tiene en los 3, 4 meses, en los 2, 3 meses que llevo estudiándolo y que lo he estado viendo? Um, lo primero es que es un UI completamente reactivo y responsivo. Como les mencionaba, toda esta, digamos, ganancia de estar haciendo los cambios actualmente de forma automática es algo que nos va a ayudar a nosotros a estar más pendiente en estar trabajando lo que es la lógica y estar proveyendo la información únicamente necesaria para que la data que llegue a la vista puedas ver sus cambios de forma automática. Implementarlo es fácil, o sea, nos reduce la cantidad de código de manera exagerada, reduce la complejidad de estar generando custom views para tener una image view circular. Entonces, implementarlo es muy fácil, no hay mucho por donde perderse y cada uno de los componentes que son internos de Jetpack Compose están muy bien explicados. Es decir, hacen lo que dicen que van a hacer. Si dice es un botón, es un botón. Si es un texto, es un texto. Entonces, no hay mucho por donde perderse en ese lado. Lo otro es que separa todas las responsabilidades de manera más única. Es decir, una vista se encarga únicamente de estar pendiente de su estado y de estar modificándose a ellos. Entonces, esto nos va a ayudar a que evitar toda la transacción que nosotros tengamos que hacer entre recibir la data de esa data, ok, le tenemos que avisar a la activity recibe un set de data bastante grande y es la activity quien se encarga de estar diciendo, ok, este componente va a cambiar acá, pero no va a cambiar en este lado. Entonces, las responsabilidades se ven separadas por cada uno de esos componentes que, o sea, están solamente escuchando en la información que les compete. Luego lo otro es que tiene soporte a LightData. LightData es otra librería de Google que nos ayuda a nosotros a estar pasando información a través de streams y estar escuchando los cambios que esta misma tiene. Y para las personas que hemos estado trabajando o que tenemos un poco más de experiencia con lo que tiene que ver con RX, también da soporte a RX. Entonces, implementar lo que es Jetpack Compose va a tener muchos beneficios cuando nosotros estamos utilizando este tipo de estructura de datos. O sea, que está mandando información, la información necesita ser observada, necesitamos necesitamos reaccionar a esos cambios y nosotros vamos a poder ver en vivo. La documentación, como les dije, es muy clara. O sea, cada uno de los métodos que están de los componentes está muy bien redactado en la documentación de Google. La documentación se está en constante mantenimiento. Cuando salió la versión 13 y hubo el cambio a Android Canary, en la documentación te decía que tenías que bajarte Android Canary 4.2, te mandaba link, te decía de que había cambiado, porque la versión 13 sufrió cambios muy importantes en lo que tiene que ver con la implementación de cómo se hacía antes esto de los cambios de estado, entre otras cosas. Entonces, sí están dándole mucho cariño a lo que es la documentación y eso va a ser muy importante para que nosotros podamos adoptarlo de manera más fácil ya una vez todo este componente salga a producción. Lo otro que las otras de las ventajas es lo que ya les había mencionado, o sea, nos evita el crear componentes complejos utilizando custom views. O sea, si nosotros queremos hacer un componente y que ese componente pueda tener asignado varias cosas y aparte de eso nos interesa que se pueda reutilizar, nosotros vamos a definir una función y la función va a tener modifiers. Si nosotros queremos que una vista sea circular, podemos manejar esa vista circular en otro componente y simplemente lo agregamos a este custom view. O sea, es un poquito más sencillo de poderlo estar manejando porque no necesitamos estar definiendo las propiedades que deberían de estar, o sea, que se van a listar en el XML, luego asignar esas propiedades en la custom view
y asignarlas también a nivel del proyecto. Ese paso no se hace acá. Entonces, agiliza un poco lo que tiene que ver con la creación de componentes customs. Tiene integración con views. Es decir, que si en algún momento nosotros necesitamos mostrar un mapa o alguna view que no esté soportada actualmente por Jetpack Compose, nosotros fácilmente vamos a poder hacer como un pequeño wrapper de esa view y asignarlo como una función composable. Es decir, por ejemplo, lo que les había mencionado, si tenemos un Google Map o si tenemos algo que ver con Exoplayer, incluso las librerías de ads, eso se podrían agregar como componentes y obtiene otra vez todo el beneficio de tener modifiers, de poder asignar el tamaño a través de esa misma función. Lo otro es que cada vez agregan muchísimas más funcionalidades y componentes. Lo que les decía, actualmente la versión que está, digamos, que ya está liberada es la versión 14. Han estado liberando las versiones de forma bastante, de bastante seguida, entonces como que sí se están agregando componentes, las funcionalidades o algunos fixes o algunos bugs se están yendo arreglando. Y eso es bastante bueno, porque es algo que se está teniendo mucho movimiento y está generando eso. O sea, estamos pendientes de todo lo que se está haciendo y qué es lo que se viene y qué es lo que podría hacer falta. Y por último, de las cosas que tiene de bueno es que las animaciones son súper sencillas. Hay una librería de Jetpack Compose que es para manejar exclusivamente animaciones. Y esto de cambiar los valores del tamaño de una imagen, eso se puede animar utilizando esa librería y es como estar llamando una with animation y se pasa la animación del componente, o sea, se pasa el componente dentro de ese with animation y ya se encarga de estar manejando las animaciones de forma automática. ¿Qué es lo malo? No cuenta con un soporte perfecto con el IDE. Actualmente esta de los previews es algo de que, o sea, es un poco complicado de venir y tener que estar compilando el proyecto cada vez que se necesita renderizar un preview de las vistas. ¿Por qué? Porque de momento el IDE no te muestra cómo se va a ver el resultado final sin haberlo compilado. Entonces, y eso implica muchas cosas. Por ejemplo, si tenés un proyecto muy grande y que se tarda N minutos en hacer el compile, eso va a jugar en tu contra si agregas un pequeño elemento. Los modifiers pueden llegar a ser excesivos si es que no se manejan como constantes entre ellos. Por ejemplo, si nosotros empezamos a agregar modifiers a diestra y siniestra de, ok, quiero que el texto se vea así en la siguiente pantalla, necesito que el texto se vea de la misma forma, pero en lugar de reutilizar el modifier, simplemente lo copio y lo pego, ok, estamos generando un poquito ahí de algo que podría llegar a ser una mala práctica en un futuro, pero o sea, la solución es que se pueden manejar a través de constantes. Las constantes se deberían de estar manejando en algún lado en específico y esas constantes deberían de ser públicas, es decir, de que si hay algún otro componente que necesita utilizar esa constante o ese modificador, lo pueda acceder. Lo otro, el prohibido, ya lo he dicho, necesita compilar primero para poder ver el preview. Tiene sus ventajas, pero el hecho de que tengamos que compilar el proyecto es lo que lo convierte en algo que es negativo. La navegación existe. Eso es, creo que uno de los mayores detonantes por los que digo que todavía no está apto para que una aplicación muy grande lo pueda empezar a utilizar. Pero no es que no se pueda, o sea, te va a agregar un poco de complejidad en lo que tú estás trabajando. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que tiene que ver con la navegación lo vas a tener que manejar por estados y vas a tener que manejar el stack tú. O sea, si tú vienes y haces un clic a un elemento de la lista y te muestra un detalle, vas a tener que manejar el back del teléfono y ese back del teléfono va a tener que modificar un estado para cambiar la vista que tiene. Entonces, eso es algo que en grandes proyectos pueda complejizar cómo se vaya a implementar. No está listo para producción, no está listo tampoco para... o sea, está en desarrollo, no ha llegado a beta o alfa incluso.
Entonces, para que nosotros podamos empezar a utilizar la producción, falta, o sea, y producción que ya esté funcionando de una forma bastante completa, falta un camino. Lo otro es que es difícil de dominar. El hecho de que cambia el paradigma de que tenemos que estar diciéndole a las propiedades qué valor va a tener y que ahora nosotros tenemos que irlo pensando en el hecho de que se tiene que cambiar automáticamente o tengo que pasarlo únicamente a la data que quiero que cambie, nos obliga a nosotros a que tenemos que pensar de otra forma toda la programación. O sea, en lugar de estar mandando grandes objetos o grandes callbacks, nosotros vamos a estar mandando data y eso lo único que vamos a estar enviando. Entonces, tratar de pasar de algo más convencional a esto puede tomar un poco de tiempo a acoplarse, más si es un equipo que no ha trabajado con lo que tiene que ver con Reactive Programming, entre otras cosas. De ahí, por otro lado, dejo los links a la documentación oficial de cada uno de estos. Hay varios videos que yo recomiendo que están mencionados acá, que son What's New in Compose, Declarative UI Patterns y Understanding Compose. Que creo que este es muy bueno, de hecho, porque te da una idea de cómo es que funciona realmente la librería con los states. Y también dejo el repositorio que utilicé para hacer las pruebas. Es un listado y en el listado se ve un poquito de lo que les mencionaba, de que se maneja la navegación automáticamente. Y para ir terminando, estas son mis redes sociales. Me pueden seguir si quieren. Me pueden encontrar como Naivek y estoy en Twitter, Medium y GitHub. Y sin nada más que agregar, eso es todo y muchas gracias. No sé si habrán espacio de preguntas y creo que... Claro que sí, hay espacio de preguntas. Chicos que están viendo el streaming en YouTube y en Facebook, sé que están ahí. Sé que son hardcore Android developers. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner ahora y se la hacemos aquí al amigo Kevin. Kevin, está súper excelente tu presentación. Si bien es cierto, no está listo para prime time, yo creo que Jetpack Compose es realmente el futuro muy cercano del UI en Android. Ya hemos pasado 10 años lidiando con el view holder y esas cosas, y honestamente ya era tiempo de un cambio, ¿verdad? Entonces, es bueno que nos metamos de lleno a aprender el Compose, ¿verdad? Sí, sí, o sea, realmente, o sea, incluso Apple ha estado apuntando a ese tipo de creación de UIs ahora. Apple ya lo tiene listo para producción y es algo completamente magnífico lo que han hecho. Yo esperaría que cuando llegue el momento en Android ya esté listo para producción, tenga todos los features que tiene Apple actualmente. Entonces, que son bastantes. O sea, el IDE ya está dándole soporte a todo esto, Sí, hay cierto. documentación y demás. El Xcode ya tiene Swift UI. Sí. Curiosamente, su servidor era iOS Developer primero, antes de hacerse Android Developer. Entonces, es bien interesante ver cómo las dos plataformas se van alcanzando una a la otra. Sí, es súper curioso ver todo eso, de hecho, porque ahora iOS también me lanzaron los widgets que en Android ya existían desde hace... y bueno, iOS lo está implementando actualmente y va a salir en las nuevas versiones. Entonces, siempre están como queriendo, o sea, tienen que tomar lo bueno que tiene cada plataforma y aplicarlo. Entonces, creo que Compose fue algo que incluso... Compose, si no estoy mal, también está gente involucrada en lo que hizo Flutter, y Flutter también, si no estoy mal, fue gente que estuvo involucrada en lo que fue React. Entonces, Sí. ahí se ve más o menos como cuál va a seguir el camino realmente. Pero sí, es algo muy, muy bonito de poder estudiarlo y realmente creo que va a aportar bastante. Eh, la comunidad acá te está felicitando, dicen que muy buena charla. Por ahí, gracias Walter por tu comentario. También Víctor nos está diciendo que excelente, les ha gustado tu presentación. Y hay una pregunta
Hay un par de preguntas de Walter. Sí, ahí veo una que es quizás algún caso que haya visto donde puedo usarlo. ¿Mm? En teoría, Jetpack Compose va a venir a sustituir, bueno, o sea, va a venir a ser parte de cómo se va a poder trabajar las vistas en Android. Entonces, por ejemplo, lo que yo mostré es algo muy sencillo, pero no quiere decir de que una vista compleja como lo que es Twitter o etcétera no se pueda lograr con Jetpack Compose. O sea, la idea es de que si se puede utilizar y hacer con los XML actuales, o sea, es decir, utilizando los layouts, lo mismo lo vas a poder hacer con Jetpack Compose. Sí, y por ahí decía que si la interfaz programática es o dinámica, ¿verdad? Se podría cambiar según el uso que le dé el usuario. Sí, o sea, otra vez, los estados es lo que generalmente te va a decir qué es lo que va a ir cambiando. Si tú defines una página, digamos, y esas páginas son 3, 4 y dentro de esas mismas páginas tienen más estados, vos vas a poder como ir cambiando entre ellas y va a ir cambiando todo el contenido. Y, o sea, la idea es de que todo lo que tiene que ver con Compose ahora pueda ser únicamente tener que esta porción de código o este contenedor se cambia porque cambió el estado y estoy recibiendo este nuevo contenedor. Eso hablando de las vistas. Pero otra vez, es como, de momento hay un poco de temas con eso. Mm, ok, es que de momento no sé si decirlo como un sustituto. O sea, como dije, es otro approach para venir y empezar a trabajar las vistas de esa forma. Um, pero digamos, vendría a ser lo mismo que funciona Live Data. Por ejemplo, tú puedes mirar RX Java a lo que es Live Data y en teoría vas a estar teniendo el mismo valor. Vendría a ser lo mismo de que tienes las vistas en un proyecto, trabajadas a nivel de layout y después, ok, ya Jetpack Compose te permite hacer muchas cosas y decides, ok, es un poco más fácil, no necesito estar usando adapters, entonces simplemente vengo, ya no estoy utilizando los layouts y empiezo a utilizar las funciones de Compose. Entonces, es eso, o sea, no es un sustituto, es otra opción más para poder generar las vistas. Yo creería más adelante que la comunidad optaría más por estar generando las cosas con Jetpack Compose porque es un poco más fácil, no simplemente porque te borra código, pero por todo lo que te ofrece, esto de cambios dinámicos a través de las vistas que está reaccionando a la data y demás. Entonces, eso, pero sí, o sea, concuerdo contigo que no es un sustituto, pero tampoco lo vería como un complemento, es una opción más. Excelente. Bueno, por ahí te decían que gracias por la charla, estuvo excelente y comentan que mobile se va migrando poco a poco a programación declarativa, como se hace en React y Flutter. Sí, es cierto, Swift UI y Jetpack Compose nos llevan para allá también. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Te agradezco mucho. A mí, la verdad, me alegra grandemente que hayan más salvadoreños regados por el mundo trabajando en Android. Eh, Así que estás cordialmente invitado a compartirnos tu experiencia en futuros eventos de GDG San Salvador. También aprovecho para contarte y para contarle a todos que se vienen unos eventos regionales de Android 11 que van a ser de bastante envergadura, digamos, van a abarcar varias comunidades de GDG de Latinoamérica, así que muy pronto les estaré diciendo cómo pueden proponer una charla, cómo la pueden ver también, y GDG San Salvador va a estar también ayudando en la organización, y más adelante, en octubre, vamos a tener un DevFest Latam, que es regional, entonces aquí en primicia les estoy contando, ya estamos en las primeras reuniones, pero va a estar increíble y van a haber speakers internacionales de como 23 países y también vamos a ser apoyados por Google Developers, ¿verdad? A nivel global. Entonces, están invitados, Kevin, para que mandes también una charla y que puedas participar y representar a El Salvador en todo ello, ¿verdad? Bueno, Sí, gracias. sí, muchas gracias de nuevo. No, Y no, por favor.
Ahí estamos en contacto. Dale, chao, chao.